Hola, todos mostramos nuestra mejor cara en las redes sociales, pero ¿alguna vez has pensado quién está realmente detrás de la cámara? Yo creía que era el protagonista de nuestra historia, hasta que una simple foto en sus historias de Instagram me reveló que solo era un extra en una producción mucho más grande. Esta es la historia de cómo descubrí que mi novia vivía una vida paralela, usando los mismos escenarios para todos nosotros. Bienvenidos. Esto suena absurdo. Yo mismo lo pensé al principio. Me llamo Daniel. Ella se llama Camila. Llevábamos 2 años juntos. No vivíamos en la misma casa, pero pasábamos casi todos los días juntos. Ella era muy activa en redes sociales. Historias, fotos, todo eso. Yo no le daba importancia, me daba igual. Aquella noche simplemente estaba deslizando por mi muro, aburrido, un día cualquiera, y de repente veo una historia de ella, una foto, un restaurante, velas, vino, romántico. Al principio incluso sonreí, pensé que era una foto vieja o una sorpresa, pero luego me quedé helado, porque en la foto aparecía yo, o mejor dicho, mi espalda, mi camisa, mi reloj. Era una foto que ella había tomado hacía un mes, cuando estuvimos juntos en ese mismo restaurante. Pero, frente a mí, había sentado otro hombre. Se me apretó el corazón. Amplié la foto. Miré una y otra vez. Era la misma imagen, la misma mesa, el mismo ángulo. Pero la persona de enfrente era otra. Y el texto decía, con él, todo es de verdad. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. Le escribí de inmediato. ¿Dónde estás? La respuesta llegó al minuto. En casa, descansando. Esbocé una sonrisa amarga. ¿Sola? Escribí. Pausa. Sí, ¿por qué? Miraba la pantalla y comprendía que ella ni siquiera sospechaba que yo ya lo estaba viendo todo. Volví a abrir la historia, hice una captura y noté otro detalle que se me había pasado. La ubicación. El mismo restaurante donde estuvimos hace un mes, y donde estaba ella ahora mismo, con alguien más. No escribí más, no iba a discutir por mensajes. Simplemente me levanté, cogí mi chaqueta y conduje hasta allí, porque hay cosas que uno tiene que ver con sus propios ojos. En el camino, solo tenía un pensamiento. No solo me está engañando, está viviendo una vida paralela, usando los mismos lugares, los mismos momentos, como si yo fuera simplemente una de las opciones. Y en ese instante comprendí que esto no sería solo una conversación. Llegué rápido, demasiado rápido. Ni siquiera recuerdo el camino. El restaurante era el mismo, el de siempre, donde nos sentamos hace un mes. Me detuve en la entrada un segundo, porque por dentro ya sabía que todo se iba a confirmar. Pero aún así, entré, despacio, tranquilo, como un cliente más, y los vi enseguida. La misma mesa junto a la ventana, velas, vino, y ella, Camila. Se reía de la misma forma que conmigo. Frente a ella estaba él, un tipo de unos 30 años, seguro de sí mismo, tranquilo. En ese momento comprendí lo más crudo. Esto no era una casualidad, era un guión. El mismo restaurante, la misma mesa, la misma atmósfera, como si yo solo hubiera sido parte de un molde. Me quedé allí, mirando. Por dentro no había gritos ni histeria, solo frío. El camarero se acercó. ¿Le preparo una mesa? Asentí. Sí. Me sentaron cerca, lo suficiente para verlos por completo, pero ellos a mí no. Observé durante 5, tal vez 10 minutos, cómo se inclinaba hacia él, cómo se reía, cómo le tocaba la mano. Todo era demasiado familiar. En un momento, él dijo algo y ella respondió. Contigo todo es de verdad. Se me apretó el corazón. Eso ya lo había visto en su historia. Así que no era solo un pie de foto, era su frase hecha. Y no se la decía a uno solo. Saqué mi teléfono, abrí su historia y miré de nuevo. Luego la miré a ella. La coincidencia era perfecta, al milímetro.
Entonces tomé la decisión. Me levanté despacio y caminé hacia su mesa. Al principio no me notó. Seguía riendo, mirándolo a él, hasta que me paré a su lado. «Hola», dije en voz baja. Ella levantó la mirada y en ese instante todo se derrumbó. Su rostro cambió al momento. La sonrisa desapareció. Se quedó sin color. «Daniel», se le quebró la voz. El tipo me miró a mí y luego a ella. «¿Quién es este?» Silencio. Lo miré a él y dije con calma. «Una pregunta interesante. Yo también querría saberlo». Ella saltó enseguida. «No es lo que piensas». Sonreí con amargura. «¿En serio? Cuéntame entonces». Silencio. El tipo se puso tenso. «¿Camila?» Ella movía la mirada frenéticamente entre los dos. «Daniel, aquí no, por favor», susurró. Asentí. «Perfecto. Entonces que hable él aquí». Miré al chico. «¿Cuánto tiempo lleváis juntos?» Él frunció el ceño. «Unos 4 meses». Asentí. «Interesante», dije. «Nosotros llevamos 2 años». Silencio total. El tipo se giró bruscamente hacia ella. «¿Qué?» Ella no decía nada. «Camila, ¿es eso verdad?» Lágrimas. Pánico. Yo quería explicártelo». «¿Cuándo?» Estalló él. Yo me quedé allí, tranquilo, observando cómo su mundo empezaba a crujir. Pero ese era solo el primer golpe. En ese momento comprendí que ella jamás esperó que su juego terminara así. Se hizo el silencio. Ese silencio en el que ya todo está claro, pero nadie quiere ser el primero en hablar. El chico miraba a Camila con dureza. «¿Es verdad?» Ella callaba. Las lágrimas caían. «Responde», dijo él. «Sí», susurró ella. Y ahí fue cuando todo terminó de romperse. Él se echó hacia atrás en la silla y se pasó la mano por la cara. «¿2 años?» preguntó en voz baja. «¿Y tú simplemente?» Esbozó una sonrisa amarga. «¿Simplemente vivías una vida doble?» Silencio. Yo ya me disponía a marcharme, porque para mí todo estaba claro. Pero en ese momento, él me miró y dijo: «Espera». Me detuve. «¿Crees que esto es todo?», preguntó. Fruncí el ceño. «¿A qué te refieres?». Él sonrió con amargura. «Yo también encontré algo hace poco». Pausa. «Y por lo visto, no somos los únicos». Me quedé helado. «¿Qué?», dije. Sacó su teléfono, abrió la galería y me mostró una foto. Camila. Otro restaurante. Otro chico. Se me apretó el corazón. «¿Quién es ese?», pregunté. «No lo sé», respondió él. «Pero no eres tú». Pausa. «Y tampoco soy yo». Silencio. La miré a ella, lentamente. «¿Cuántos?», pregunté. Mi voz se volvió de hielo. Ella se tapó la cara con las manos. «Camila». Duro. «¿Cuántos?». Pausa. Larga. Y luego. «No los contaba». Y eso fue lo peor de todo. No era una infidelidad, ni 2. Era un sistema. «¿Hablas en serio?», dijo él en voz baja. Ella lloraba. No quería que fuera así. Sonreí con desprecio. «Por supuesto. Es que no podía elegir», susurró ella. Negué con la cabeza. «No». Pausa. «Tú no elegías. Tú coleccionabas». Silencio. El chico me miró. «¿Sabes qué es lo más crudo?». Yo callaba. Me decía las mismas frases. Pausa. Palabra por palabra. Esbocé una mueca. «A mí también». Nos miramos. En ese momento quedó claro. No éramos rivales. En absoluto. Simplemente habíamos acabado en el mismo esquema. «¿Y cuántos más habrá como nosotros?», pregunté. Él se encogió de hombros. «A juzgar por esto, no pocos». La miré a ella. Por primera vez no vi a mi novia, sino a una persona que se había acostumbrado a vivir a través de las emociones ajenas. «¿Entiendes lo que has hecho?», preguntó él. Ella negó con la cabeza, entre lágrimas. «Solo quería ser feliz». Me solté una risa corta. «¿A costa de los demás?». Silencio. «¿Y ahora qué?», preguntó él. Lo miré a él, luego a ella,
y comprendí que el final no debía ser algo común. Ahora, dije. Pausa. Ahora no vamos a decidir esto por ella. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sonreí con frialdad. Deja que ella misma sienta lo que significa perder el control. Él asintió lentamente. En ese instante se me ocurrió una idea, muy simple y muy dura, porque esta vez ella no iba a poder jugar con todos a la vez. El juego había terminado. Pero el final, ella aún no lo había comprendido. Lo miré a él. Él me miró a mí. En ese instante, ambos lo comprendimos. Esto no se trataba de celos. No se trataba de ver quién era mejor. Se trataba de que, simplemente, nos habían utilizado. ¿Tienes más pruebas? Pregunté. Él asintió. Sí. Pausa. Conversaciones, fotos, todo. Saqué mi teléfono. Abrí su historia y se la mostré. Esto es de hoy, dije. Él sonrió con amargura. Trabaja bien, la verdad. Nos miramos fijamente y la decisión llegó sola, sin palabras. ¿Conoces a alguien de su círculo? Pregunté. Sí, respondió él. Y no solo a sus amigos. Pausa. Tiene toda su vida ideal montada en las redes. Asentí. Ya sabía exactamente dónde golpear. Me giré hacia ella. ¿Te encanta la atención, verdad? Pregunté. Ella no lo entendía. Aún. Todo esto lo construiste por la imagen, añadí. Silencio. Daniel, por favor, susurró ella. Es tarde. Abrí su cuenta. Subí una captura de nuestra conversación, de sus engaños, de las fotos con diferentes hombres. Ella se quedó petrificada. ¿Qué estás haciendo? Se le quebró la voz. Decir la verdad, dije con calma. Él también sacó su teléfono e hizo lo mismo. No. Ella empezó a retroceder. No lo hagáis, pero ya era demasiado tarde. Las notificaciones empezaron a llegar al instante, una tras otra. ¿Qué es esto? ¿Hablas en serio? ¿Es verdad? ¿Estabas con varios a la vez? Su teléfono empezó a explotar, literalmente. Ella se quedó allí, de pie en medio del restaurante, mirando la pantalla y comprendiendo que aquel era el final. Estáis arruinando mi vida, susurró. Sonreí con frialdad. No. Pausa. Simplemente hemos quitado la mentira. Silencio. Tú misma construiste todo esto, añadió él. Pausa. Solo que lo hiciste sobre los sentimientos de los demás. Las lágrimas caían, pero ya no significaban nada. No quería que fuera así, repetía ella. Negué con la cabeza. Sí querías. Pausa. Solo pensabas que nadie se daría cuenta. Silencio. La miré por última vez. No has perdido hoy, dije. Pausa. Perdiste en el momento en que decidiste que las personas son solo personajes en tu vida. Él se levantó. Yo también. Vámonos, dijo él. Asentí. Salimos juntos. En ese momento tuve una sensación extraña. No nos conocíamos, pero habíamos pasado por lo mismo. Y ella se quedó allí, sola, con su vida ideal hecha pedazos, sin guión, sin control, sin opciones. Y quizás por primera vez, siendo ella misma. Porque a veces el final no es cuando te descubren, sino cuando ya no queda nadie que crea en tu mentira. La función ha terminado. Al final, el problema de vivir para la imagen es que, cuando se apagan las luces, no te queda nada real. Ella intentó controlar cada detalle, pero olvidó que las personas no son guiones que puedes editar a tu gusto. Si alguna vez has sentido que algo no encaja en tu relación, confía en tu instinto. Gracias por acompañarme. Dale a me gusta si crees que la verdad siempre debe salir a la luz. Nos vemos en la próxima.